¿Alguna vez te has detenido a pensar que muchas de las confusiones en la fe cristiana no surgen de la falta de creencia en Dios, sino de una comprensión incompleta de quién Él es? Desde el inicio de las Escrituras, Dios se revela como uno solo, eterno, indivisible, y al mismo tiempo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando en perfecta unidad. Esto no es una teoría creada por la Iglesia, ni un debate abstracto de la teología. Es una verdad que atraviesa toda la Biblia y cambia completamente la forma en que entendemos a Dios, la salvación y la propia vida espiritual. En este video recorreremos esta revelación con claridad, observando el testimonio bíblico y comprendiendo por qué la Trinidad no es un detalle de la fe cristiana, sino su fundamento. Si alguna vez has tenido dudas sobre quién es realmente Jesús, sobre el papel del Espíritu Santo o sobre cómo Dios actúa en la historia y en el interior del ser humano, quédate hasta el final. Y si este contenido tiene sentido para ti, aprovecha para suscribirte al canal y ayudarnos a llevar esta enseñanza a más personas. Deja tu like, eso fortalece la difusión de la palabra. Y en los comentarios, dinos desde dónde estás mirando y qué fue lo que más llamó tu atención hasta aquí. Ahora, con la Biblia abierta y el corazón atento, comencemos. Una de las preguntas más decisivas de la fe bíblica no es si Dios existe, sino quién Él es realmente. Desde los primeros textos de las Escrituras, Dios no se presenta como un concepto que deba ser definido, sino como una realidad que se revela progresivamente en la historia. El escenario espiritual del Antiguo Testamento está marcado por un contraste claro. Mientras las naciones alrededor fragmentaban la divinidad en múltiples figuras, la revelación bíblica afirma la unidad absoluta de Dios. Esta afirmación, sin embargo, no surge como una fórmula simple, sino como una verdad viva que acompaña actos, palabras e intervenciones divinas concretas. Espiritualmente, el pueblo no solo estaba aprendiendo que hay un único Dios, sino siendo confrontado con la profundidad de ese Dios único. La Escritura no intenta simplificar a Dios para hacerlo comprensible. Revela lo suficiente para que Él sea conocido, temido y adorado. Desde el inicio, la fe bíblica se construye sobre revelación, no sobre especulación. A medida que la revelación avanza, algo significativo comienza a emerger con claridad creciente. El Dios que es uno no se manifiesta de forma aislada o estática. En la creación, Dios habla, su palabra actúa y su espíritu opera de manera distinta, aunque inseparable. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en ese momento era la exposición de un Dios que actúa en perfecta unidad, pero por medio de distinciones reales. Nada de esto se presenta como una explicación teórica. Todo es revelado por medio de la acción divina en el tiempo. La palabra por la cual todas las cosas llegaron a existir no aparece como un mero sonido o fuerza, sino como expresión viva de la voluntad de Dios. El Espíritu no surge como símbolo, sino como presencia activa que sostiene, organiza y vivifica. Dios estaba revelando desde el principio que su unidad no es simplicidad limitada, sino plenitud perfecta. Esta verdad comienza a preparar al lector para comprender que la revelación futura no introducirá un nuevo Dios, sino que hará explícito quién Dios siempre fue. Cuando la revelación bíblica avanza hacia la historia de Israel, esta verdad comienza a volverse aún más definida. Dios no solo gobierna a distancia, sino que se da a conocer por su palabra, por su presencia y por su acción continua en medio del pueblo. Él habla como alguien que piensa, decide y promete, actúa como alguien que interviene y juzga, y se manifiesta como alguien que habita entre los suyos. Espiritualmente, Israel estaba siendo formado para reconocer que el Dios único no es impersonal ni inaccesible. La palabra del Señor viene, permanece y realiza aquello que declara. El Espíritu del Señor capacita, conduce y aparta a personas para cumplir propósitos específicos. Lo que se revela no es una multiplicidad de dioses, sino un único Dios operando de maneras distintas, sin dividir jamás su esencia. La fe bíblica madura a medida que el pueblo aprende a discernir la presencia activa de Dios en su propia historia. Esta comprensión prepara el corazón para reconocer la continuidad de la revelación, no su ruptura. Es en este contexto
esto que la revelación del Hijo comienza a adquirir contornos inequívocos. Las Escrituras pasan a presentar figuras, palabras y promesas que apuntan a alguien que participa de la identidad divina sin dejar de ser distinto del Padre. El Mesías prometido no es descrito solo como un enviado humano, sino como alguien que porta autoridad, gloria y prerrogativas que pertenecen exclusivamente a Dios. Espiritualmente, esto confronta cualquier lectura limitada de la revelación. Dios no está solo anunciando una obra futura, sino revelando su propio modo de actuar en la redención. El Hijo no surge como una respuesta improvisada al pecado, sino como parte del propósito eterno de Dios. La fe comienza a ser conducida a comprender que la salvación no es un acto externo de Dios, sino una manifestación del propio Dios en acción. Esta verdad altera profundamente la forma en que el ser humano entiende quién es Dios y cómo Él se acerca a la creación. Cuando la revelación alcanza el Nuevo Testamento, aquello que antes estaba anunciado se vuelve plenamente manifiesto. La encarnación no introduce una nueva comprensión de Dios, sino que revela de forma visible lo que siempre estuvo presente en su identidad. Jesús no aparece solo como un maestro inspirado o un profeta elevado, sino como aquel que habla y actúa con autoridad divina. Sus palabras no solo explican a Dios, llevan el peso de la propia voz de Dios. Espiritualmente, esto representa un cambio decisivo en la forma en que la fe es comprendida. Dios no permanece solo por encima o más allá de la historia, sino que entra en ella sin dejar de ser quien siempre fue. La revelación ahora no solo es proclamada, sino vista, oída y experimentada. Lo que estaba ocurriendo no era una adaptación del mensaje, sino la exposición clara del corazón de Dios. La fe cristiana pasa a fundamentarse en la persona de Cristo como revelación final y suficiente de Dios. Las acciones de Jesús confirman esta revelación de manera inequívoca. Él perdona pecados, redefine la ley, calma el caos y reivindica una relación única con el Padre. Nada de esto se presenta como símbolo o exageración narrativa, sino como expresión concreta de autoridad divina. Lo que Dios estaba revelando era que su presencia no se limita al templo o a rituales, sino que se manifiesta plenamente en la persona del Hijo. Espiritualmente, esto confronta las expectativas humanas sobre poder, santidad y cercanía con Dios. La divinidad de Cristo no es afirmada solo por declaraciones directas, sino por actos que pertenecen exclusivamente a Dios. La fe es llamada a reconocer que en Jesús Dios no delega su obra a otro, sino que la realiza personalmente. Esta comprensión comienza a transformar la relación del ser humano con Dios, desplazándola del miedo distante hacia la obediencia fundamentada en la revelación. La relación entre el Padre y el Hijo, revelada por Jesús, profundiza aún más esta comprensión. Él no se presenta como alguien separado de la identidad divina, ni como una manifestación temporal de Dios, sino como aquel que siempre existió en comunión con el Padre. Sus afirmaciones sobre conocer al Padre, proceder de Él y compartir su gloria no son construcciones tardías, sino parte central de su autorrevelación. Espiritualmente, esto expone una verdad esencial. Dios no se volvió Padre cuando creó, ni Hijo cuando se encarnó. La paternidad y la filiación pertenecen al propio ser eterno de Dios. Lo que estaba siendo revelado no era una jerarquía de divinidad, sino una distinción real de personas dentro de la misma esencia divina. Esta verdad confronta cualquier intento de reducir a Jesús a un intermediario inferior. La fe cristiana se afirma en la revelación de un Dios que es relacional en sí mismo, incluso antes de relacionarse con la creación. En este mismo movimiento revelacional, el Espíritu Santo deja de ser comprendido como una simple manifestación del poder divino y pasa a ser reconocido como persona divina. Las Escrituras lo presentan como alguien que habla, enseña, guía, decide y se entristece. Su actuación no es independiente ni competitiva, sino perfectamente alineada con el Padre y el Hijo. Espiritualmente, esto aclara que la obra de Dios no termina con la resurrección de Cristo, sino que continúa activa en la historia por medio del Espíritu. Lo que Dios estaba revelando era que su presencia no se limita a un evento pasado, sino que permanece
permanece operante en el interior del ser humano. El Espíritu no sustituye a Cristo, ni crea una nueva revelación, sino que aplica de forma viva y eficaz aquello que el Hijo realizó. Esta verdad redefine la experiencia de la fe, que deja de ser solo adhesión intelectual y pasa a ser transformación interior conducida por el propio Dios. Con esta revelación establecida, la Escritura conduce al lector a comprender la llamada economía de la salvación. Dios no actúa de forma confusa o improvisada, sino según un propósito eterno plenamente coherente con su propia naturaleza. El Padre es presentado como la fuente del plan redentor, aquel que establece la voluntad y el designio desde antes de la fundación del mundo. El Hijo ejecuta este propósito al asumir la condición humana, sin dejar de ser Dios, y al ofrecerse a sí mismo en la cruz. Espiritualmente, esto revela que la redención no es un esfuerzo humano para alcanzar a Dios, sino la iniciativa soberana de Dios para rescatar al ser humano. Nada en la obra de la salvación está fragmentado o es contradictorio. Cada acción revela la unidad perfecta de la voluntad divina. La fe cristiana comienza a comprender que su seguridad no está en sentimientos o méritos, sino en la fidelidad del propio Dios a aquello que determinó realizar. El papel del Espíritu Santo se vuelve entonces esencial para comprender cómo esta obra eterna alcanza la vida concreta del ser humano. La salvación realizada por Cristo no permanece solo como un hecho histórico, sino que es aplicada personalmente por medio de la acción del Espíritu. Él convence, regenera, ilumina y conduce a la verdad revelada. Espiritualmente, esto significa que nadie conoce a Dios por capacidad natural o esfuerzo intelectual. Es el propio Dios quien se da a conocer habitando en el interior de aquel que cree. El Espíritu no crea una experiencia paralela a la revelación bíblica, sino que abre el entendimiento para que esa revelación sea comprendida y vivida. Lo que Dios estaba revelando es que la fe cristiana no se sostiene solo en eventos pasados, sino en una presencia viva y continua. Esta verdad comienza a confrontar al lector con la realidad de que la transformación espiritual no es opcional, sino parte inseparable de la obra de Dios. A medida que esta revelación es comprendida, se vuelve inevitable percibir sus implicaciones para la identidad humana. Si Dios es uno en esencia y relacional en su propio ser, entonces la fe no puede ser reducida a un sistema moral o a un conjunto de creencias abstractas. El ser humano fue creado para relacionarse con Dios, no solo para obedecer normas. Espiritualmente, esto revela que la comunión no es un añadido a la vida cristiana, sino su fundamento. El Dios que salva es el mismo Dios que habita, guía y transforma. La revelación trinitaria expone que la salvación no es solo perdón de pecados, sino restauración de la relación para la cual el ser humano fue creado. El lector es confrontado con la verdad de que conocer a Dios no es solo saber acerca de Él, sino vivir bajo su presencia continua. Esta comprensión comienza a desplazar la fe de un lugar meramente externo hacia una realidad interior y transformadora. Esta verdad también redefine la comprensión del tiempo y del propósito en la vida del creyente. La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu no ocurre de forma fragmentada a lo largo de la historia, sino como expresión de un plan eterno que atraviesa el tiempo. Espiritualmente, esto significa que la vida no está a la deriva ni sujeta al azar. Cada llamado, cada proceso y cada transformación encuentran sentido dentro de la acción soberana de Dios. Lo que Dios estaba revelando es que la fe cristiana no se limita al presente inmediato, ni se encierra en la experiencia individual. Se inserta en una historia mayor, gobernada por un Dios que permanece el mismo. Esta perspectiva confronta la ansiedad, el inmediatismo y la inestabilidad espiritual. El lector es llevado a percibir que su vida es alcanzada por algo que lo precede y lo trasciende. La fe comienza a ser vivida con reverencia, confianza y sumisión al gobierno de Dios. Esta revelación también confronta directamente las distorsiones comunes de la fe que surgen cuando Dios es comprendido de forma parcial. Cuando la unidad divina es afirmada sin reconocer la distinción personal revelada en las Escrituras, Dios se vuelve distante, abstracto e inaccesible. Por otro
otro lado, cuando la distinción es exagerada sin la unidad esencial, la fe se fragmenta y pierde su centro. Espiritualmente, lo que estaba ocurriendo a lo largo de la revelación bíblica era la corrección de estas inclinaciones humanas. Dios se da a conocer como Él es, no como el ser humano prefiere que Él sea. La verdad trinitaria protege la fe tanto del racionalismo frío como del misticismo confuso. Establece límites claros para el pensamiento humano, al mismo tiempo que invita a la reverencia. El lector es llevado a percibir que conocer a Dios exige sumisión a aquello que Él reveló, no adaptación de la revelación a las propias expectativas. Esta confrontación silenciosa comienza a purificar la fe de conceptos inadecuados. En este sentido, la revelación bíblica también aclara por qué la fe cristiana no puede ser vivida de forma aislada o individualista. El Dios que se revela es comunión en su propia esencia, y su obra redentora siempre forma un pueblo. Espiritualmente, esto revela que la vida cristiana no es un camino solitario, sino una participación en la obra continua de Dios en el mundo. El Padre llama, el Hijo reúne y el Espíritu edifica una comunidad que refleja, aunque imperfectamente, esta realidad relacional. La fe deja de ser solo una experiencia interior privada y pasa a expresarse en vida compartida, responsabilidad mutua y testimonio visible. Lo que Dios estaba revelando es que su presencia en el creyente no lo aísla, sino que lo integra al cuerpo que Él mismo sostiene. Esta verdad confronta la idea de espiritualidad desconectada de la vida práctica y relacional. El lector es conducido a comprender que la transformación personal siempre apunta a una expresión colectiva de la fe. A la luz de esta revelación, la madurez espiritual pasa a ser comprendida de manera más clara. Crecer en la fe no significa acumular información religiosa, sino profundizar el discernimiento sobre quién es Dios y cómo Él actúa. Espiritualmente, el creyente es llamado a alinear su vida con la verdad revelada, permitiendo que el carácter de Dios modele pensamientos, decisiones y actitudes. La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu no solo inicia la fe, sino que sostiene su desarrollo continuo. Lo que Dios estaba revelando es que la perseverancia no nace de la fuerza humana, sino de la fidelidad divina que acompaña al creyente a lo largo del tiempo. La fe madura aprende a descansar en aquello que Dios ya reveló, incluso cuando las circunstancias no ofrecen claridad inmediata. Esta comprensión confronta la superficialidad espiritual y conduce a una confianza más sólida y reverente. Esta madurez también redefine la manera en que el sufrimiento y la espera son comprendidos. La revelación trinitaria muestra que Dios no está ausente en los procesos difíciles, sino plenamente involucrado en ellos. El Padre gobierna, el Hijo intercede y el Espíritu sostiene. Espiritualmente, esto desplaza la percepción de abandono hacia la certeza de la presencia divina. La fe deja de interpretar las dificultades como señal de distancia de Dios y pasa a reconocerlas dentro de un propósito mayor. Lo que Dios estaba revelando a lo largo de las Escrituras es que su obra no es interrumpida por el sufrimiento, sino muchas veces profundizada por él. Esta verdad conduce al lector a una postura de sumisión confiada, sin negación del dolor, pero sin desesperación. La vida de fe pasa a estar marcada por perseverancia silenciosa y esperanza fundamentada en aquello que Dios es. La revelación de quién es Dios conduce inevitablemente a la obediencia. En la Escritura, conocer a Dios nunca se presenta como un ejercicio intelectual aislado, sino como una realidad que transforma la conducta. Espiritualmente, la verdad trinitaria establece el fundamento de una obediencia que nace de la relación, no de la imposición externa. El Padre no gobierna como un tirano distante, el Hijo no obedece como un siervo inferior, y el Espíritu no actúa como una fuerza coercitiva. La vida divina se expresa en perfecta unidad de voluntad, amor y propósito. Lo que Dios estaba revelando es que la obediencia cristiana refleja este mismo orden, sumisión confiada a la voluntad de Dios, moldeada por el amor y sostenida por la presencia del Espíritu. Esta comprensión confronta tanto la rebeldía disfrazada de autonomía como la obediencia legalista sin comunión. El lector es conducido a percibir que obedecer a Dios
Dios es participar de su vida, no solo cumplir exigencias religiosas. Esta obediencia produce transformación visible y concreta. La obra del Espíritu no permanece confinada al interior del ser humano, sino que se manifiesta en nuevas disposiciones, elecciones y prioridades. Espiritualmente, esto revela que la fe auténtica no puede ser separada de la vida práctica. El Dios que habita en el creyente pasa a orientar sus relaciones, su uso del tiempo y su respuesta a las responsabilidades cotidianas. Lo que Dios estaba revelando desde el principio es que su presencia redefine la manera en que el ser humano vive en el mundo. La transformación no ocurre de forma instantánea o superficial, sino como un proceso continuo guiado por la verdad revelada. Esta verdad confronta la disociación entre fe y vida, llamando al lector a una coherencia que nace de la comunión con Dios. La fe deja de ser solo confesión verbal y pasa a ser expresión diaria de una vida gobernada por Dios. La revelación del señorío de Cristo ocupa un lugar central en esta comprensión. Jesús no es presentado en las Escrituras solo como aquel que salva, sino como aquel que reina. Su resurrección no confirma únicamente la victoria sobre la muerte, sino que declara públicamente su autoridad absoluta. Espiritualmente, esto redefine el eje de la fe cristiana. Creer en Cristo no es solo confiar en su obra pasada, sino someterse a su gobierno presente. El Padre exalta al Hijo no por concesión temporal, sino porque esa autoridad le pertenece desde siempre. Lo que Dios estaba revelando es que el señorío de Cristo no amenaza la unidad divina, sino que la expresa. La fe es confrontada con la realidad de que no hay área de la vida fuera de este gobierno. El lector es llamado a reconocer que seguir a Cristo implica una reorganización profunda de prioridades, valores y lealtades. Este señorío se ejerce de manera distinta a los modelos humanos de poder. Cristo reina no por imposición violenta, sino por la autoridad de la verdad y por el sacrificio que revela el carácter de Dios. Espiritualmente, esto confronta expectativas equivocadas sobre dominio y éxito. El reinado de Cristo no elimina la responsabilidad humana, sino que la orienta. El Espíritu conduce al creyente a vivir bajo este gobierno con discernimiento y fidelidad. Lo que Dios estaba revelando es que su reino no opera según los criterios del mundo, aunque transforma el mundo por medio de aquellos que se someten a él. Esta verdad invita al lector a evaluar a quién realmente sirve y de dónde procede su seguridad. La fe pasa a ser vivida no como refugio emocional, sino como compromiso consciente con el gobierno de Dios revelado en Cristo. La esperanza cristiana nace directamente de esta revelación del Dios que actúa en la historia. No se fundamenta en expectativas vagas ni en optimismo humano, sino en la fidelidad de un Dios que ya reveló quién es y lo que hace. Espiritualmente, la fe aprende a mirar hacia el futuro a la luz de aquello que Dios ya realizó. El Padre que estableció el propósito eterno no lo abandona. El Hijo que venció a la muerte no pierde su gobierno. Y el Espíritu que habita en el creyente no deja la obra incompleta. Lo que Dios estaba revelando es que la historia avanza hacia una consumación, no hacia el azar. Esta esperanza no aliena al creyente del presente, sino que lo fortalece para vivir con responsabilidad y perseverancia. El lector es conducido a comprender que la fe cristiana sostiene una visión de futuro enraizada en la identidad inmutable de Dios. Esta consumación no representa un cambio en el ser de Dios, sino la manifestación plena de lo que Él siempre fue. El reino que hoy es vivido por la fe será entonces reconocido de forma incontestable. Espiritualmente, esto revela que la vida cristiana está marcada por la tensión entre el ya y el todavía no, sin pérdida de seguridad. El Dios que gobierna ahora es el mismo que gobernará visiblemente. Lo que Dios estaba revelando a lo largo de las Escrituras es que su obra no se encierra en la experiencia individual, sino que culmina en la restauración de todas las cosas bajo su gobierno. Esta verdad confronta la visión limitada de la fe como algo restringido a la esfera privada. El lector es llevado a percibir que su esperanza personal está ligada a un propósito cósmico conducido por Dios. La fe madura cuando aprende a vivir a la luz de esta certeza. Ante esta revelación surge
de forma clara la responsabilidad espiritual del creyente. La fe bíblica nunca presenta la verdad revelada como información neutra, sino como un llamado a la respuesta. Espiritualmente, conocer a Dios implica alinearse con aquello que Él es y con lo que Él reveló. El Dios que se da a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo no puede ser recibido de manera parcial o selectiva. Lo que estaba ocurriendo a lo largo de la revelación es que Dios se acercaba al ser humano sin reducir su santidad e invitaba a la sumisión sin anular la libertad. Esta responsabilidad no nace del miedo al castigo, sino del reconocimiento de la autoridad divina. El lector es confrontado con la realidad de que ignorar o distorsionar esta revelación no es una cuestión secundaria, sino que afecta directamente la forma en que la fe es vivida. La verdad revelada exige una respuesta coherente y reverente. Esta respuesta se manifiesta, en primer lugar, en discernimiento espiritual. La revelación de Dios proporciona criterios claros para distinguir lo que procede de Dios de lo que nace de concepciones humanas. Espiritualmente, esto protege la fe de reduccionismos que vacían el Evangelio o de excesos que oscurecen la verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu no compiten entre sí ni operan de forma contradictoria. Lo que Dios estaba revelando es que la unidad divina se expresa en perfecta coherencia. El creyente es llamado a evaluar enseñanzas, prácticas y experiencias a la luz de esta revelación, no de preferencias personales. Esta postura genera estabilidad espiritual y madurez. La fe deja de ser vulnerable a modas religiosas y pasa a estar enraizada en la verdad que Dios reveló acerca de sí mismo. Esta revelación también transforma la manera en que el creyente se percibe a sí mismo. Al reconocer que Dios es plenamente relacional en su propio ser, el ser humano pasa a comprender su identidad a la luz de la dependencia, no de la autonomía absoluta. Espiritualmente, esto deshace la ilusión de autosuficiencia que con frecuencia gobierna la vida interior. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu habita, revelando que la vida humana encuentra sentido cuando está orientada hacia Dios. Lo que Dios estaba revelando es que la verdadera libertad no consiste en independencia, sino en vivir según el orden para el cual se fue creado. Esta verdad confronta el orgullo espiritual y redefine el valor de la obediencia. El lector es llevado a percibir que su identidad no nace de lo que realiza, sino de quién Dios es y de lo que Él hace. La fe pasa a ser vivida como respuesta a la gracia, no como construcción del propio valor. Esta misma revelación altera la forma en que el mundo es percibido. La creación deja de ser vista como un escenario neutro o desconectado de Dios y pasa a ser comprendida como obra, sostenida continuamente por Él. Espiritualmente, esto establece un sentido de responsabilidad y reverencia ante la vida. El Dios que creó todas las cosas por medio del Hijo y las sostiene por el Espíritu, permanece activo en la historia. Lo que Dios estaba revelando es que nada existe fuera del alcance de su soberanía. Esta verdad confronta tanto la desesperación ante el caos como la arrogancia que ignora a Dios. El creyente aprende a vivir en el mundo con discernimiento, sin conformarse a él, pero sin apartarse de la realidad. La fe se convierte en una manera de ver la vida entera bajo el gobierno de Dios. Ante todo esto, se vuelve evidente que la revelación bíblica no permite una fe superficial o fragmentada. Dios no se deja conocer parcialmente sin que eso afecte toda la comprensión espiritual. Espiritualmente, la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo confronta al ser humano con la totalidad del gobierno divino. Lo que Dios estaba revelando es que no hay espacio neutral en la fe cristiana. O se responde a la verdad revelada, o se vive en constante tensión interior. Esta verdad no oprime, sino que ordena, no confunde, sino que esclarece. El lector es conducido a reconocer que la fe cristiana exige coherencia entre lo que se cree y la manera en que se vive. La revelación no fue dada para ser solo aceptada intelectualmente, sino para reorganizar toda la existencia bajo la soberanía de Dios. Esta reorganización alcanza el interior más profundo del ser humano. La presencia del Espíritu no solo instruye, sino que examina, corrige y conduce
conduce. Espiritualmente, esto significa que la fe deja de ser gobernada por impulsos, emociones inestables o interpretaciones personales aisladas. Lo que Dios estaba revelando es que su verdad produce orden interior, alineando pensamiento, voluntad y práctica. La acción conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu conduce al creyente a una vida unificada, no dividida entre fe y realidad. Esta obra no es inmediata ni ruidosa, sino constante y segura. El lector es llevado a percibir que la verdadera transformación espiritual ocurre cuando Dios gobierna silenciosamente el interior. La fe madura pasa a valorar este gobierno discreto, pero absoluto. Al llegar a este punto, la revelación bíblica conduce al lector a un silencio reverente. Todo lo que fue mostrado acerca de Dios converge en la certeza de que Él no es solo objeto de estudio, sino Señor de la vida. El Padre que establece el propósito, el Hijo que lo revela plenamente y el Espíritu que lo aplica en el interior humano actúan en perfecta unidad, sin división ni contradicción. Espiritualmente, esto confronta la tendencia de controlar la fe o reducirla a conceptos manejables. Lo que Dios estaba revelando es que conocerlo implica rendición, no dominio intelectual. La verdad revelada no se impone con ruido, sino que se establece con autoridad. El lector es conducido a reconocer que su historia personal está insertada en algo mayor, gobernado por un Dios eterno, indivisible y presente. La fe pasa a ser vivida con temor, confianza y sumisión consciente. Este entendimiento final no cierra la fe, sino que la fundamenta. La revelación del Dios uno en esencia y distinto en personas redefine la forma en que el tiempo, la vida y la propia existencia son percibidos. Nada permanece igual cuando se comprende que Dios no solo gobierna de forma trascendente, sino que habita, conduce y transforma. Espiritualmente, esta verdad no exige explicaciones adicionales, sino acogida obediente. El Padre continúa llamando, el Hijo continúa reinando y el Espíritu continúa operando silenciosamente en el interior de aquellos que creen. Lo que fue revelado en las Escrituras no solo informa la mente, sino que reorienta toda la vida. La fe cristiana encuentra aquí su fundamento más profundo, un Dios que es plenamente uno, eternamente relacional y absolutamente soberano. Ante esta verdad, al lector no le queda solo entender, sino permitirse ser transformado por ella.